Las guerras y la geopolítica a nivel mundial. Pongamos en contexto el tema. Aunque pocos nos crean, la guerra en la antigüedad fue considerada como la más alta de las actividades humanas, por encima de la política, de la industria o incluso de algunas ciencias del conocimiento como la literatura. Aristóteles, por ejemplo, fue un filósofo y científico griego considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios y aprobaba y sostenía que las guerras eran claves para la paz. Increíble. Con el tiempo, las guerras, como algunas de las actividades humanas, están motivadas por el delirio de grandeza, odio racial y religioso e intereses mercenarios. En otras palabras, la vieja guerra se le consideraba como la continuación de la política y se recurría a ella cuando la política, la diplomacia, el comercio y la propaganda de los medios de comunicación no lograban preservar un estatus que perdure en el tiempo. Hoy, en el siglo XXI, la guerra se utiliza a menudo como táctica inicial en muchos conflictos y quienes la inician no están dispuestos a mantener el rumbo de sus negocios ilícitos, que por lo general son los espacios de poder donde existe el oro negro y la compra-venta de armamento útil para controlar y manejar un narcoestado a través del narcotráfico. Las guerras se han vuelto una especie de subasta en la que, en lugar de pujar por encima del precio cotizado, el postor ofrece una cifra inmensamente menor. Ejemplos de las guerras que entran en este contexto son las guerras milenarias entre palestinos e israelitas por la Franja de Gaza y la guerra de Rusia contra Ucrania, donde el líder Vladimir Putin lanzó la guerra afirmando que su objetivo era la desmilitarización de Ucrania, y ya en el escenario se dio cuenta que su objetivo era demasiado ambicioso y se redujo a anexar ciertas partes del territorio ucraniano más Crimea. Como resultado de esta extraña guerra, se está transformando en una lucha inútil que no encuentra su objetivo inicial de una victoria clara. La guerra no termina cuando un protagonista declara la victoria unilateralmente. Termina cuando un protagonista admite la derrota. Sin embargo, en nuestra era postmoderna, el perdedor no siempre se le permite aceptar su pérdida. Les pongo otro ejemplo similar. Los israelitas libraron varias guerras con estados árabes y en términos clásicos terminó victorioso, y allí es cuando interviene la comunidad internacional para declarar empate y aprobar resoluciones que pusieron al ganador y al perdedor en pie de igualdad, con una invitación a negociar acuerdos de paz por debajo de la mesa. Otro ejemplo es Vietnam. Después de la ofensiva del Tet, quedó claro que Estados Unidos había logrado una victoria militar completa, y en la práctica Washington se vio obligado a no cantar victoria, sino a ceder ante la presión de la opinión pública nacional e internacional. A veces el ganador es víctima de la arrogancia. Por ejemplo, en Afganistán como en Irak, Estados Unidos ganó las guerras contra sus enemigos declarados, pero cayó en la trampa de la construcción nacional que diluyó la victoria inicial hasta dejarla irreconocible. Con el tiempo, todas las guerras adquieren un aspecto global y, en cierto sentido, podrían considerarse guerras mundiales. La actual guerra entre Israel y Hamas, por ejemplo, ha provocado manifestaciones y contramanifestaciones en más de 60 países y ha dividido a los miembros de las Naciones Unidas en bandos pro-Israel y pro-Hamas, y las masacres continúan. Por otro lado, la propaganda, que siempre ha sido un factor importante en la guerra, ha asumido un papel nunca imaginado.
la llamada guerra de la información. Es capaz de transformar a los agresores en víctimas o viceversa. Lo cierto es que la geopolítica mundial actual se mueve hacia la disputa de espacios de poder entre Oriente y Occidente. Europa envejece, no consume. En la geopolítica se mira a China como una amenaza para los valores occidentales, la libertad, la economía, la industria, las comunicaciones y la tecnología, y yo añadiría la inteligencia artificial generativa. Estrategias de China. El objetivo de China es luchar contra Estados Unidos y convertirse en la potencia mundial dominante para el 2049, a un siglo después de la creación de la República Popular. Durante décadas, China ha estado trabajando en su estrategia en 3 frentes. 1. Construir su economía y capacidad de combate, incluida la inteligencia artificial generativa, la tecnología, el ciberespacio, así como el poder militar duro del Partido Comunista. 2. Desarrollar influencia global para explorar recursos y asegurar el control. Y 3. Empujando hacia atrás y dividiendo a los Estados Unidos y sus aliados capitalistas. La inversión china penetra en todos los rincones del mundo, dando una influencia sin igual en muchos países, incluido el Ecuador. Los planes para permitir la inversión y la tecnología chinas en los programas de energía nuclear y en la de 5G generan vulnerabilidad en la infraestructura nacional. En cambio, en Occidente, la principal preocupación es luchar por el cambio climático, construir la Unión Europea o evitar las agresiones de Rusia o China. Les preocupa que Europa se convierta en una extensión del Medio Oriente y África. Y por último, la creación de los BRICS, que reconocen que Brasil, Rusia, India y China y Argentina han cambiado sus sistemas políticos para abrazar la integración del mercado global, sin descuidar que por el lado de América Latina de vez en cuando se mueve el Foro de Sao Paulo y su extensión en México denominado Encuentro de Puebla para armar la desglobalización de las economías social populistas, empezando por la desdolarización de los países miembros. Fuentes consultadas: Marco Hernández Cajiao, actuario de la UNAM, y mis videos. 1. La guerra entre Israel y Palestina por la Franja de Gaza. Y 2. ¿Qué es la geopolítica? Muchas gracias, ecuatorianos. Soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga, un investigador en política pública, seguridad social y adultos mayores.